Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora en que me estés escuchando. Bienvenidos al podcast El Padrino. Te agradezco compartas este espacio conmigo y si te gusta el programa, le des like, compartas y te suscribas y así poder ayudar a quienes lo necesiten. Te recuerdo, no soy profesional en la materia, solo buscamos la ayuda mutua. Sugerencias, dudas o comentarios, recuerda que puedes mandar mensajes a mis redes sociales. Bienvenidos a la lectura de un programa para ti, una guía diseñada del libro grande, nuestro libro de texto básico. Antes de introducirnos al tema, recordemos que en el capítulo anterior, utilizando el libro grande correctamente, siguiendo el programa de acción del libro grande, cuando el libro grande fue publicado por primera vez en 1939, las personas en la comunidad de Alcohólicos Anónimos practicaban y trabajaban el programa de recuperación contenido en él. Lo que el libro decía y lo que los miembros de Alcohólicos Anónimos hacían era una misma cosa. Bueno, durante los últimos 55 años, el libro grande ha cambiado muy poco y sus secciones más importantes se han mantenido exactamente iguales. Sin embargo, la comunidad de Alcohólicos Anónimos y las demás comunidades de 12 pasos que han surgido han cambiado mucho. Hemos traído a ellas tantas cosas, le hemos agregado tanto al programa, diluyéndolo en tal forma que en ocasiones se parece muy poco al programa de 12 pasos contenido en el libro grande. Pensamos que esto es un grave error. Hemos escuchado que hoy en día en algunas juntas se les dice a las personas, si asistes a juntas durante 90 días y no bebes, estarás bien. Pero eso no es lo que dice el libro grande. Puedes leerlo desde el principio hasta el final y no encontrarás ese mensaje en ninguno de sus páginas. Por ejemplo, hemos escuchado a muchas personas decir, puedes aplicar el programa al estilo cafetería. Toma de él lo que quieras, deja lo que no quieras y todo estará bien. Pero no creemos que esto sea cierto. El programa es un todo unificado, no una colección de pequeños pedazos de consejos. No existe nada en el libro grande que diga, trata el programa de 12 pasos como si fuese un menú. Recordemos que algunas de las cosas que se dicen en las juntas, que no son parte del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, tal vez no son dañinas, pero algunas sí pueden ocasionar graves daños e incluso pueden ser mortales. Hemos escuchado algo en las juntas que ha matado a muchas personas y que casi mató a uno de nosotros. Es algo así como, si asistes a juntas durante bastante tiempo, te empaparás de todas las cosas importantes por osmosis y todo saldrá de maravilla. Estamos totalmente en desacuerdo con esto. No pensamos que el programa de 12 pasos funcione por osmosis. Tienes que aplicarlo en tu propia vida y eso conlleva un esfuerzo. En algunas juntas de Alcohólicos Anónimos, la gente habla de todo, excepto de la recuperación de la enfermedad del alcoholismo y de la aplicación de los 12 pasos en sus vidas. No dudamos que la gente que trae estas ideas a la comunidad tenga buenas intenciones. Sin embargo, necesitamos hacer notar que el libro grande no trata en absoluto sobre la comunidad. Se refiere al programa de recuperación, tal como fue utilizado por las primeras 100 personas en Alcohólicos Anónimos. Importante, la comunidad surgió del programa y no el programa surgió de la comunidad. La eficacia del libro grande. Alcohólicos Anónimos creció enormemente porque muchas personas se recuperaron y muchas familias se vieron unificadas
por él. La mitad de todos los alcohólicos que llegaron a Alcohólicos Anónimos e hicieron el intento serio y sincero de recuperarse, adquirieron sobriedad de manera inmediata y se mantuvo así. Otro 25% adquirió sobriedad en forma más lenta. Así es que al principio, cuando el programa de la comunidad y el programa de Libro Grande era uno mismo, se calcula que un 75% de las personas que utilizaron el programa de 12 pasos y realmente trataron de recuperarse de la enfermedad del alcoholismo, lo lograron. Nos preguntamos cuál es el porcentaje hoy en día. Tenemos serias dudas de que llegue siquiera a un 50% y mucho menos, como en aquellos ayeres, a un 75%. Veteranos y novatos. Entendimos, según nuestro punto de vista, parte del problema tiene que ver con las diferencias que existen entre algunos de los nuevos miembros de la comunidad y los veteranos que han permanecido en ella desde hace muchos años. Y lo que sucede en que algunos de los veteranos comienzan a decir, no nos sentimos identificados con estas personas nuevas. Estamos cansados de escuchar lo que tienen que decir, así es que permaneceremos en casa. El problema consiste en que cuando los veteranos permanecen en casa, renuncian a su responsabilidad de llevar el mensaje a otros alcohólicos, como lo explica el paso 12. Entonces las juntas se encuentran dirigidas por los novatos, que son los más enfermos de los enfermos. Y entonces los veteranos deben hablar sobre los 12 pasos y sobre cómo funciona el programa. Necesitan entrenar a los novatos en los principios básicos y en el lenguaje de Alcohólicos Anónimos para mantener a las juntas de la comunidad en la trayectoria correcta. Cuando una junta comienza a alejarse de los 12 pasos y del programa, el trabajo de los veteranos consiste en acercarlos de nuevo. Es una parte esencial de su recuperación. No es nada más un suplemento para las juntas de Alcohólicos Anónimos. Si en verdad deseas recuperarte de la enfermedad del alcoholismo, enfáticamente sugerimos que leas el Libro Grande de principio a fin. De hecho, sugerimos que lo hagas cuanto antes. Si aún no has leído el Libro Grande, por favor, haz un lado nuestro libro ahora mismo y comienza a leer el Libro Grande de inmediato. Bueno, ese es el resumen en el capítulo anterior. Espero que tú ya estés leyendo nuestro libro de texto básico, nuestro Libro Grande. Pues comenzamos con nuestro capítulo 3, entendiendo el problema. Lo primero que debes hacer para resolver un problema es averiguar cuál es el problema. Esto suena sencillo. Esto suena sencillo de hacer, pero a menudo no lo es. Para encontrar una verdad, lo primero que debes hacer para resolver un problema es averiguar cuál es el problema. Esto suena sencillo de hacer, pero a menudo no lo es. Para encontrar una verdadera y duradera solución, tienes que entender completamente el problema y saber exactamente cuál es. No podrás resolver tu problema hasta tener esta información. Si hay una gotera en tu techo, no podrás taparla hasta que encuentres el agujero. Normalmente, cuando tienes un problema, puedes consultar a un profesional, un doctor, un dentista, un mecánico automotriz, y esas personas pueden averiguar cuál es tu problema y decírtelo. Sin embargo, el alcoholismo y la adicción a otras drogas son las únicas enfermedades donde él o la paciente tiene que hacer su propio diagnóstico. De nada sirve que un doctor te diga, eres impotente ante el alcohol o a la cocaína, marihuana, etcétera, etcétera, etcétera.
debes hacer este diagnóstico tú mismo. Esto es muy difícil de hacer porque el alcoholismo y otras drogadicciones son enfermedades que le dicen al paciente, tú no la tienes, tú estás bien. Así es como puedes notar que alguien tiene esta enfermedad. Si alguien jura no la tengo, es muy probable que sí la tenga. La naturaleza del problema. ¿Cuál es el problema exactamente? El libro grande nos dice sin formalidades la naturaleza del problema. ¿Cuál es el problema exactamente? El libro grande nos dice sin formalidades en el primer paso de los 12 pasos. El problema es que somos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Entender y aceptar esto será el primer paso de tu recuperación. En realidad todo se basa en una sola palabra, impotencia. Cuando tengamos esto claro y lo aceptemos, solo entonces podremos entender que existe una solución. De otra manera, seguiremos perdidos si no lo entendemos. Sabiendo ya que el problema es la impotencia, la solución debe ser el poder. Así de fácil. El poder es lo que cura la impotencia. Ahora tenemos tanto el diagnóstico, la impotencia, como su prescripción, el poder. Debido a que no podemos hacer nada con respecto a la parte física de la enfermedad del alcoholismo, nuestra solución deberá consistir en encontrar un poder que pueda trabajar no en forma física, sino dentro de nuestra mente. El segundo paso del programa de 12 pasos dice que llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podrían devolvernos el sano juicio. Nosotros nos referimos precisamente a ese poder. Creemos que en esto se basa todo el programa de Alcohólicos Anónimos. Ahora, si eres impotente y la solución a tu problema es el poder, entonces lo que necesitas hacer es encontrarlo. Los pasos 3 al 12 nos ayudan a encontrar a un poder superior a nosotros mismos. El propósito principal del libro grande radica en ayudar a encontrar a un poder superior a ti mismo, que solucionará tu problema. Las 3 etapas de recuperación. Lo que analiza el libro grande, entonces, son 3 cosas. 1. La impotencia. 2. El poder. Y 3. Encontrar ese poder. Estas serán las 3 etapas de tu recuperación. Son las mismas que tanto Bill W. y el Dr. Bott y Bill D. como cada una de esas primeras 100 personas tuvieron que saber para recuperarse de su enfermedad. Entonces, las 3 preguntas básicas del libro grande y de cualquier programa de recuperación son las siguientes. 1. ¿Cuál es el problema? 2. ¿Cuál es la solución? 3. ¿Cuál es el programa de acción que necesito llevar a cabo para encontrar y implementar una solución? El libro grande es un libro de texto básico para responder a esas 3 preguntas. Conforme vayas examinando el libro grande con nosotros, notarás que está escrito en forma sencilla, con una secuencia lógica, paso a paso y capítulo por capítulo. Fue escrito para ser utilizado como un libro de texto para tu recuperación. Puedes utilizarlo al igual que harías con otro libro de texto. La opinión del médico y el capítulo 1 explican la naturaleza exacta del problema. Primer paso. Los capítulos 2, 3 y 4 proporcionan la solución. Segundo paso. El programa de acción. Tu plan de recuperación
es explicado paso a paso en los capítulos 5, 6 y 7, desde el tercer paso hasta el paso 12. Usando una forma de Alcohólicos Anónimos, se ha convertido en el texto básico de recuperación para millones de personas, utilizando el libro grande como un libro de texto para tu recuperación. Cuando pensamos en un libro de texto, pensamos en una herramienta que es utilizada para transferir el conocimiento de la mente de un ser humano a otra. Todos sabemos que para utilizar un libro de texto apropiadamente debes leer y estudiarlo. Tienes que esforzarte para entender el material y poder absorber el conocimiento que este libro te está proporcionando. Sin embargo, una vez que se ha llevado a cabo esa transferencia de conocimiento, sabemos lo mismo que sabía el escritor al momento de escribir el libro. Un buen libro de texto está escrito con una secuencia particular. Deliberadamente, la mayoría de los libros de texto asumen que el lector sabe muy poco acerca del tema, por lo que al inicio comienza a un nivel muy sencillo, con los principios más básicos. Conforme el conocimiento del lector va incrementándose, con cada capítulo, por lo general, el material presentado va adquiriendo mayor dificultad. Por ejemplo, imagina un libro de texto básico de matemáticas. Para personas que apenas saben contar, ese libro comenzarían con sumas y restas y poco a poco introducirían multiplicaciones, divisiones, fracciones, etcétera, etcétera, hasta eventualmente llegar a cosas tales como el álgebra. Digamos que conocemos a una persona que no sabe nada al respecto de matemáticas y nos pide un libro que le ayude a aprender algo sobre el tema. Supongamos que le diéramos a esa persona un libro de texto y le dijéramos: toma, ¿por qué no comienzas con el capítulo 5 y resuelves algunos de los problemas de álgebra? Entonces ella mira el capítulo 5, pero por supuesto no sabe nada referente a sumas y restas, mucho menos al álgebra. Los símbolos le parecen como un rasguño de gallina. Estará completamente perdida y lo más seguro es que cerrará el libro, lo hará a un lado y jamás lo volverá a abrir. Si en lugar de esto le decimos: aquí está un libro de texto de matemáticas, dale un vistazo al capítulo 1 que contiene sumas y restas. Si lo lees, lo estudias y haces preguntas según te sea necesario, cuando hayas acabado con el capítulo 1 sabrás sumar y restar. Así es que la persona lee el capítulo 1 y sin sorpresa de nadie aprende a sumar y a restar. Luego le decimos: ahora, ¿por qué no lees el capítulo 2 para aprender a multiplicar y dividir? Ella lo hace y al poco tiempo estará lista para el capítulo 3. Gradualmente la guiaremos en el libro de texto hasta que con el tiempo esté preparada para aprender álgebra en el capítulo 5. Creemos que uno de los más graves errores que se están cometiendo actualmente en los grupos de alcohólicos anónimos y en otras comunidades que utilizan el libro grande radica en que no están ayudando a las personas a comenzar por el principio. Cuando los novatos pasan por la puerta, a menudo se les dice: obtén una copia de Alcohólicos Anónimos, ábrelo en el capítulo 5, haz lo que dice el autor y estarás bien. Por lo tanto, el novato se va directamente al capítulo 5 y lo primero que lee son los 12 pasos y cómo trabajan, pero seguramente le parece como problema de álgebra, ya que aún no está listo para ello. La persona
no ha sido preparada para ello en absoluto. De hecho, el problema es que el novato ni siquiera entiende lo que quiere decir cada uno de los pasos. Consideremos el primer paso, por ejemplo, dice así: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Es posible que lea esto y diga: caray, no me digas que soy impotente. Yo no soy impotente ante nada. No sabe lo que esta frase quiere decir en el libro grande, ya que no ha leído ninguno de los capítulos anteriores, ni la secuencia de introducción. Pero quizás, sin preparación alguna, logra dar el primer paso, lo acepta y está listo para seguir adelante. Enseguida lee el segundo paso que dice: llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos. Podría devolvernos el sano juicio. Quizás aquí se detenga y diga: pero si yo no estoy loco. Sí, en ocasiones tal vez hago cosas estúpidas cuando bebo, pero cuando estoy sobrio, mi juicio es tan sano como el de cualquier otra persona. No entiende lo que quiere decir el libro grande. Piensa un momento. Si no eres impotente y no estás orate, entonces no necesitas decidir poner tu voluntad al cuidado de un poder al cual ni siquiera entiendes. Y si piensas que no eres impotente, aun cuando en verdad lo seas, entonces por supuesto que no podrás tu voluntad ni tu vida al cuidado de nadie. Es por esta razón que a menudo causa más daño que beneficio empezar en frío con el capítulo 5 y los 12 pasos, como lo hacen muchas personas y grupos de la comunidad. Muchas personas se alejan de Alcohólicos Anónimos, de los 12 pasos y de la recuperación por haber comenzado con el capítulo 5. Creemos que en la opinión del médico, la página 8 y 9 y desde el capítulo 1 hasta el 4, página 1 a 53, están deliberadamente diseñados para prepararte para el capítulo 5. Si no hemos podido convencerte de otra cosa a lo largo de este capítulo, esperamos que por lo menos hayas comprendido la importancia que son estos capítulos en el libro grande para prepararte a aceptar y a comenzar a trabajar los pasos contenidos en el capítulo 5. Estas porciones del libro grande te enseñan a sumar, restar, multiplicar y dividir. Te preparan para los problemas de álgebra con los que te encontrarás al llegar al capítulo 5. Una receta para la recuperación. También podemos considerar al libro grande como un recetario. De hecho, un recetario es una especie de libro de texto que enseña paso a paso cómo preparar ciertos platillos. Funciona al igual que un libro de texto de matemáticas, solo que en vez de contener problemas de matemáticas, te da instrucciones para cocinar diversos alimentos. Si sigues la receta al pie de la letra, obtendrás el platillo que estás tratando de preparar y tendrá el sabor deseado. Si sigues los mismos pasos cada vez, el resultado será el mismo platillo con el mismo sabor. Digamos que acabas de hacer un delicioso pastel de fresas y a cada uno de nosotros nos has dado una gran rebanada. Lo probamos y ambos estamos de acuerdo en que todo lo que se refiere al pastel está perfecto. Su sabor, la textura, su humedad, su dulzura, todo. Entonces te decimos: este es un pastel delicioso. ¿Nos das la receta? Tú, siendo una persona complaciente, nos escribes las instrucciones diciéndonos cómo hacer un pastel exactamente igual al que acabas de estar comiendo. Nos dices la cantidad de ingredientes que debemos usar, la secuencia en que debemos ser mezclados y a qué temperatura deben ser horneados y cuánto tiempo
debe permanecer en el horno. Si seguimos sus instrucciones con precisión, nuestro pastel saldrá exactamente como tu pastel. Pero imagínate que en lugar de seguir tu receta, nuestras mentes astutas dicen, no, realmente no debería de llevar 3 huevos, debería llevar 6. En vez de 2 tazas de azúcar, le pondremos 5. Y en lugar de hornearlo 45 minutos a 375 grados, lo hornearemos 1 hora y media a 550. Cuando salga esa cosa del horno, será una especie de pastel, pero ¿en qué se asemejará al pastel de fresas que tú haces? Seguramente parecerá un bloque de cemento o un gran pedazo de pan quemado. Aunque nuestra intención original era hacer un pastel igual al tuyo, nosotros mismos arruinamos esa intención al jugar con la receta. Tenemos una receta clara de recuperación en el libro de Alcohólicos Anónimos. Nos dice exactamente qué es lo que debemos hacer a cada paso. El libro nos muestra con precisión cómo fue que las primeras ciento y tantas personas se recuperaron de la enfermedad que tú tienes. Si sigues su receta y haces lo mismo que ellas, entonces creemos que acabarás al igual que ellas, liberado de tu adicción al alcohol y a otras drogas. Sin embargo, si empiezas a jugar con la receta, como lo has hecho haciendo algunas personas en los grupos, podrían acabar en un sitio muy distinto. ¿Qué hace que el libro grande sea tan especial? Existen otras cosas que nos hace considerar al libro grande como una guía, paso a paso, de recuperación. En primer lugar, la mayoría de los libros de texto requieren actualizaciones de vez en cuando, conforme las personas van descubriendo cosas nuevas y amplían su conocimiento sobre el tema. Asimismo, los recetarios también se actualizan, conforme los cocineros van descubriendo nuevas recetas o variantes más sabrosas o más fácil de cocinar. El libro grande se ha actualizado un par de veces también, en el año de 1955 y una vez más en el año de 1976. Se le ha agregado, sustraído y cambiado a la sección de historias personales, pero las primeras 151 páginas, así como el material introductorio que juntos forman el programa de recuperación, han mantenido intocables. ¿Por qué? Porque desde el año de 1939, cuando el libro fue publicado por primera vez, nadie ha podido mejorar el programa de recuperación descrito en la primera edición. En los 50 y tantos años que han pasado desde que se publicó la primera edición del libro grande, nadie ha podido hacer una receta mejor. El programa de los 12 pasos funciona tan bien ahora como en el año de 1939. Otro factor mucho más importante, según nosotros, es que el libro grande es el resultado del trabajo de más de 100 personas. Por supuesto que Bill W. lo escribió, pero más de 100 personas, todos ellos alcohólicos en recuperación, ayudaron a determinar lo que se escribió. Le dijeron a Bill W. lo que se debía escribir, y una vez que lo hizo, le dijeron cómo cambiarlo. Para cuando se terminó de hacer el libro, era el trabajo colectivo de decenas de personas diferentes. Casi todos los libros que leemos hoy en día son escritos por una sola persona, o cuando muchos por dos o tres. Si leemos un libro y no estamos de acuerdo con lo que dice su autor, podemos considerarnos con la libertad para pensar. ¿Quién se ha creído para pensar que sabe más que yo?
pero es mucho más difícil pensar así con respecto al libro grande, ya que estaríamos discutiendo con más de 100 personas en vez de una sola. Además, cada una de esas ciento y tantas personas se han recuperado de la misma enfermedad que tanto tú como nosotros tenemos. Según nosotros, vale la pena prestarle atención. En los próximos 2 capítulos escucharemos al Dr. Silworth y lo que él nos puede enseñar. Después escucharemos la historia de Bill W. y descubriremos cómo nos puede beneficiar su experiencia y cómo seguir sus pasos. Bueno, pues llegamos al final del 3er capítulo. Nos vemos en el próximo. No olvides suscribirte, darle like, compartas. Y si hay dudas, comentarios, sugerencias, favor de escribírmelas en mis redes.